Hola, ¿qué tal? Soy Fabricio Estrada. Aquí vamos a comentar en este 17 de diciembre, 9 meses de confinamiento, y tomando como referencia esto del qué es estar encerrado, qué es estar afuera, en qué variaron estos conceptos con este encierro que hemos tenido 9 meses. Y recordando a Byung-Chul Han en su artículo sobre la hiperconexión, que más bien nos distancia en lugar de esta idea de compartir que nos ha creado la red social. No estoy muy seguro de eso. Él basa el asunto casi muy budista acerca del deseo, los deseos, y muy cercano también a Baruch Spinoza respecto a su posición que el deseo es el que anula el raciocinio. El punto es que el raciocinio de la naturalidad de la vida, ¿no?, que hablaba Baruch Spinoza respecto a que todo está no determinado, pero sí está hecho en base a nuestros propios pasos en la vida, ¿no? ¿Es la hiperconexión esto? ¿Es la búsqueda de crear lazos realmente? Pensando en estos artículos estos días que he estado leyendo, he estado pensando también y haciendo referencia con el asunto de qué es estar adentro, qué es estar afuera, que hacia el concepto en Puerto Rico de vivir en San Juan, en el área metro, y vivir en el resto del territorio. Aquí en Puerto Rico se determina esto bajo la frase de ir a la isla. En una isla tan pequeña, el puertorriqueño que habita puertorriqueño que habita en el área metropolitana le llama ir a la isla, es ir al resto del territorio de Puerto Rico, que mide 300 kilómetros por 100. Así se le determina. Es decir, quien vive en Isabela vive en la isla, quien vive en Mayagüez vive en la isla, quien vive en Aguadilla vive en la isla, quien vive al otro lado, acá en Morovis, igual la isla, ni hay que hablar de Vega Baja. Esto me recordó también algo tremendo que sucedía en mi infancia. No sé si todavía lo manejan, tengo que averiguar muy bien esto, pero en Sabana Grande, en Honduras, a quien vivía en la aldea, en los caseríos alrededor del casco urbano, se le decía fuerano, o se le dice fuerano, es de afuera, decían. Cuando alguien tenía que presentarse si vivía dentro del pueblo, en qué barrio vivía, no, yo soy de afuera. Hasta la misma persona que habitaba las aldeas y los caseríos decía, vivo afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del privilegio, afuera de los servicios del tejido social que construía el municipio, acerca de los centros de poder, exactamente. ¿Fuera de qué? Era otro tiempo, era otra forma de vida, era otra costumbre y otra cultura. Era como si Sabana Grande, el casco urbano, tuviera las murallas de Constantinopla, y que afuera era el mundo hostil, o era el mundo atrasado, o era el mundo en vías de desarrollo para tener el privilegio de habitar un casco urbano como el de Sabana Grande. Esas son las cosas que me pregunto. En Puerto Rico, ¿qué es vivir la isla? En la isla, sobre todo, son de las cosas más imprecisas y asombrosas que me he encontrado cuando yo he venido cuando vine acá a Puerto Rico y me di cuenta de este uso, no sé si de una cartografía metafísica, una cartografía existencial o una cartografía de las identidades, ¿no? Sobre todo el asunto de las identidades. ¿Qué es habitar la isla en Puerto Rico? El que habita la isla habita la playa, habita la montaña, el monte, habita las charcas, habita casi como un espíritu del monte. Habita la cosmogonía de la naturaleza que protege la oferta natural de la naturaleza en Puerto Rico. Igual, el fuerano en Honduras habita el lugar donde aún existe el duende, existen los fantasmas rurales, el sisimite, donde habitan las pozas más recónditas, los secretos de las cascadas más bellas, el protector aparente de la naturaleza primigenia del país,
el territorio del abandono, el territorio de la precariedad, el territorio donde la gente habita comiendo frijoles y queso seco y tortilla dura, o que ya todo cambió, el fuerano es el que más emigra hacia Estados Unidos y el que mejor desarrollo y condiciones humanas tiene respecto al del casco urbano, que ya vive hacinado como cualquier colonia hacinada sin servicio de Tegucigalpa, como un satélite de Tegucigalpa. Entonces ahora se ha invertido el asunto. El que vive fuera del casco urbano, en Sabana Grande por ejemplo, tiene mejores condiciones de vida que el que habita el casco urbano. El que vive en el casco urbano quedó fuera de las condiciones de desarrollo humano que habitan mejor los que viven. Antiguamente se decía con despectivo los fueranos. En Puerto Rico sucede también casi lo mismo. Con respecto a eso se revirtió el asunto. Hace 2 semanas aproximadamente conocí el área oeste de Puerto Rico y la zona de Isabela y Rincón. Es una de las cosas más maravillosas que he visto y se nota en el aspecto de desarrollo humano y de plenitud de vida, como habitan con mayor dignificación del hábitat, las casas primorosamente cuidadas. Se nota una salud mental en el hábitat tremendo. Cuando uno va a San Juan y cuando uno vive en San Juan, se da cuenta que está absolutamente desconectado, no solo de la isla, sino de las relaciones más básicas humanas. El silencio, la desolación de las calles, que a partir de las 5 de la tarde ya están vacías, cuando ya se acaba el flujo, de la cual no sé si es orgullo o no, que el del área metro habla mucho, y lo que más se habla es de los tapones, del tráfico, de la hora pico, de regreso a casa, de ida al trabajo. Ese es el gran comentario del día, en la cual los medios de comunicación también hacen comparsa y que consideran casi como punto central de la manifestación de vida del área metro, los tapones. Y pretenden a nivel nacional, hacer creer a nivel nacional en sus transmisiones que eso es un problema de Puerto Rico, los tapones del área metro. Entonces, cuando eso no le interesa absolutamente a nadie que habite, por ejemplo, en Rincón, en la belleza de Rincón, que habite en la belleza de Ponce, que es una maravilla también de ciudad, y que quizás Ponce no entre en este determinismo, en esta observación, pero sí me pareció bellísimo, una ciudad con una esplendidez ahí desconocida. En San Juan o en Guaynabo o en Bayamón absolutamente no tiene nada que ver con esto, a excepción obviamente del viejo San Juan y de algunos sectores de Condado y de Isla Verde. El punto es que me ha llamado mucho la atención recordar esto del fuerano y el del isleño. También hay otra condición en Puerto Rico. Al norte se determina el mar Atlántico y al sur el Caribe. Es decir, se habita también un área de carta náutica donde se determina la identidad por quien habita el Caribe y quien habita el Atlántico. Todas estas identidades en un territorio tan pequeño. Ni que hablar en Honduras. El de Occidente es muy de Occidente, con una cultura muy cercana a la guatemalteca, salvadoreña y mexicana, sobre todo históricamente. Copán se saben los estudiosos, y ahora lo sabemos los que vamos aprendiendo, que Teotihuacán tuvo una influencia directa enorme en Copán, en la fundación de Copán. Entonces ya hay un nexo con el Gran Anahuac, ¿no? Pero en la costa norte también, como habla Marcel Danz, el territorio hondureño se abre en un gran abanico, y realmente todo el abanico hacia donde se abre el territorio hondureño es hacia el Caribe. Por lo tanto, la influencia cultural real del país es por su impacto geográfico y de flujo de identidades, es Caribe. El sur hondureño es una extensión del norte nicaragüense y del oriente salvadoreño. El centro de Honduras, donde se habitaron las grandes cordilleras, pues podemos hablar de las zonas de ermitañas,
que tienen una antigüedad enorme, 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 enorme. Entonces las identidades se ponen en entredicho respecto a qué es la hondureñidad, un país que en el marco general del planeta ha estado en las periferias de la cultura occidental. Como llamó alguna vez aquel tipo Montaner, Carlos Montaner le llamó muy acertadamente, digo yo, a los países en vías de desarrollo en Latinoamérica como el extremo occidente. Si hay un próximo oriente y hay un lejano oriente, también hay un próximo occidente y hay un lejano occidente. El lejano occidente en las periferias, casi ya afuera de esa idea civilizatoria, están países como Honduras, e incluso con pensamientos tan acendrados, a pesar de ser colonia y territorio estadounidense, en Puerto Rico. ¿Qué es estar afuera? ¿Qué es estar afuera? ¿Qué es estar adentro? ¿Qué es ser habitante del área metro? ¿Qué es ser habitante de la isla? ¿Qué es ser habitante del mar Caribe o ser habitante del Atlántico, en un territorio que está en medio del mar y que solo se define conceptualmente bajo las leyes de las cartas náuticas antiguas o modernas, lo que sea? Quería hacer esta reflexión porque en muchos casos el sonido despectivo con que se habla de habitar la isla, fui a la isla, el fin de semana fui a la isla. No, es en un caso hondureño, no, es que son fueranos, por eso es que no entienden cómo comportarse. Así se decía antes. Y ahora el que no sabe cómo comportarse es el que habita en los cascos urbanos de los municipios, porque el desarrollo humano está en las aldeas, porque la mayoría de emigración masiva que se ha hecho hacia Estados Unidos y que envía la remesa y donde mejores condiciones de flujo monetario de construcciones están en lo que se le llamó afuera. ¿Está afuera ahora la gente de las aldeas? ¿O quién está afuera? Esa es mi pregunta reflexiva en este día, que estaba recordando esos dos términos cartográficos, mentales, existenciales, lo que sea, como ustedes, o políticos, o sobre todas las cosas, de clase. Una definición de clase para decir es de afuera o es de la isla. Los centros de poder siguieron determinando durante muchos años y ahora están absolutamente caducos esos términos, por lo que se ve en la práctica, en el nivel de vida de la gente que ya entendió que habitar los centros urbanos es estar cerca de un poder absolutamente corrupto y decadente. Soy Fabricio Estrada, seguimos hablando.